Siglo XIII. Europa del Este tiembla. La invasión mongola destruye ciudades y campos, dejando solo humo y cenizas. Los principados de la Rus, divididos y débiles, caen uno a uno ante un nuevo enemigo despiadado. Pero hubo una tierra, un príncipe, que no se rindió hasta el final, que no solo sobrevivió, sino que también desafió a la horda. Historia del Principado de Galitzia-Volinia y del príncipe Danil Romanovich. La política de un diplomático guerrero, de un hombre que soñaba con salvar a Rus. Bienvenidos a Amazing History para quienes aman la historia. Hoy les contaremos cómo el Principado de Galitzia-Volinia, una tierra fronteriza entre los bosques y las estepas, se convirtió en uno de los pocos focos de resistencia en medio de un colapso total. Vamos allá. A finales del siglo XII, el príncipe Román Mstislavich une Galich y Volinia en un solo estado poderoso. Gobierna con firmeza, derrota a los cumanos, crea una alianza con Bizancio e interviene en el Sacro Imperio Romano. Pero en 1205, Román muere durante una campaña militar. Su muerte marcó el inicio del caos. Román Mstislavich dejó tras de sí a dos hijos, Danil y Vasilko. Tenían solo 4 y 2 años. Como suele pasar al perder a su líder, el país quedó vulnerable ante enemigos y ambiciones internas. El poder en Galich es tomado por los boyardos locales. El rey de Hungría, magnates polacos, voivodas lituanos y nómadas cumanos buscan quedarse con parte de la tierra rica. Galich y Volinia son escenario de guerras constantes y cambios de poder. Para Danil, esto es una escuela de vida, no con libros y maestros, sino entre incendios y espadas. Pelea desde joven, hoy aliado de los húngaros, mañana enemigo. Es una escuela dura donde no hay margen de error. Junto a su hermano Vasilko, Danil recupera las tierras de su padre, Volinia, Peremysl, Lutsk y Vladimir. A principios de la década de 1220, se convierte en uno de los príncipes más influyentes del suroeste. Lo respetan, le temen, lo llaman un hombre valiente y sabio. Más allá de los bosques, tras el Dnieper, se avecina una amenaza ante la que todas las viejas guerras palidecen. Una amenaza que aún nadie comprendía. Primavera de 1223 llegan noticias inquietantes. Un enemigo invicto ha atacado a los cumanos. Campamentos nómadas quemados y cadáveres apilados. Sin señales de los ejércitos, los canes cumanos llegan a Kiev y piden ayuda a los príncipes, lo que provoca una unión inédita de la Rus. Los Rus y los cumanos forman una coalición. Entre sus participantes está el joven y ambicioso Danil Romanovich. Para Danil era una oportunidad para demostrar su fuerza, consolidar su nombre y heredar la gloria de su padre y bisabuelo, Vladimir Monómaco. Vamos contra un enemigo desconocido. Adelante, todos creen que con fuerzas unidas lo vencerán. Los primeros combates resultan exitosos. Los aliados vencen a los exploradores, toman el ganado y capturan a un comandante. Hay alegría y confianza tras la victoria inicial. Pero todo es una trampa. El comandante mongol Subotai atrae a las tropas aliadas cada vez más adentro de la estepa, y entonces, a orillas del río Kalka, se detiene y lanza el ataque. Fue una masacre. Los mongoles ignoraron las reglas. Derrotaban a las tropas por partes, atacaban por detrás, fingían retirarse y luego destruían todo. Eso no fue batalla, fue exterminio. Danil luchó hasta el final. La crónica dice que ni siquiera se dio cuenta de que había sido herido en el pecho. Solo durante la retirada se dio cuenta de que estaba sangrando. Él sobrevivió, pero la alianza se destruyó. Esa fue la primera y aterradora lección. Los mongoles no solo pelean, destruyen y regresan a la estepa como si nada. Tras la derrota en Kalka, todo parecía perdido. Los mongoles simplemente desaparecieron en la estepa. Pero el miedo permaneció, se instaló en la memoria, en las crónicas, en la premonición. Los príncipes de Rus ignoraron la lección. En vez de unirse, disputaron y pelearon guerras internas, cada uno defendiendo sus propios intereses. Cada uno pensaba que la amenaza estaba allá, lejos, y cerca, los enemigos de siempre.
Danil y Basilco luchaban cada año. Los polacos eran aliados o enemigos, y los húngaros intervenían en Galicia apoyando a pretendientes al trono. Los lituanos atacaron el norte, y los cumanos aprovecharon para recuperar territorios. Galicia-Volinia quedó en una encrucijada. Aquí no se creaban imperios, se luchaba por sobrevivir. Danil recupera Peremyśl, fortalece Lutsk y Volinia. Cada ciudad tiene intrigas, cada castillo conspiraciones. No puede relajarse nunca. Pero Danil no solo pelea, es un diplomático. En la década de 1230 se acerca al rey húngaro Béla IV. Se planean alianzas matrimoniales, se establecen relaciones. No solo se defiende, piensa en el futuro, en la corona, en el reconocimiento, en Occidente. Pero casi no mira hacia el este. Tras la batalla del río Kalka y la presión mongola, Kiev perdió poder político, aunque seguía siendo el centro simbólico de la Rus. Varios príncipes luchaban por el control de la ciudad. A principios de la década de 1230, Danil ya era lo bastante fuerte para imponer su influencia en Kiev. No se mudó, pero dejó a su leal boyardo Dmitro gobernando la ciudad. Para Danil, controlar Kiev era clave para restaurar la unidad de la Rus. Él no imaginaba que esta ciudad sería la primera en sufrir algo jamás visto. En la década de 1240, los mongoles se acercan a Kiev mientras Danil está en Hungría. Su viaje es una misión diplomática. Logra una alianza con el rey Béla IV para enfrentar a la Horda. Quizá él pensó que Kiev resistiría más o no sería el objetivo principal, pero la tormenta sí llegó. En el invierno de 1240, los mongoles conquistan Kiev. El boyardo Dmitro resiste hasta el final y, admirados por su valor, le perdonan la vida. La ciudad queda destruida. Cuando Danil regresa, solo ve horror. No se podía entrar a Beresti por el hedor de los cadáveres. En Vladimir Volinsky, en la iglesia de la Asunción, solo hay muertos. Pudo rendirse y aceptar la derrota, pero inicia otra guerra. Una guerra para seguir en el mapa. Construye fortalezas, refuerza guarniciones y adopta una estrategia de supervivencia. Por primera vez, piensa seriamente en la diplomacia con la Horda. Década de 1240, la Rus está en ruinas. La Horda de Oro se convierte en el nuevo centro de poder en el este. Quienes quieren gobernar van con el Khan por un yarlik, unos voluntariamente, otros por desesperación. Pero todos se inclinan. Pero un príncipe aguanta hasta el final, Danil Romanovich. Él no quiere ser vasallo. Espera que la Horda no regrese, que logre reforzar las fortalezas, reunir un ejército, esperar. Se niega a ir al campamento de Batú. Rechaza las exigencias de jurar lealtad personalmente, apuesta por maniobras diplomáticas y gana tiempo. En 1245 todo cambia. Llegan emisarios de la Horda, no cartas, con una orden de presentarse ante Batí en persona. Danil entiende que no hay opción. Las fortificaciones apenas inician y la Horda no está lista. Se despide de su familia y va al Volga, al campamento de Batú. 25 días en el centro de un mundo ajeno. Bebe kumis, como dicta la costumbre. Escucha los discursos a través de intérpretes. Y escucha del Khan, ahora eres uno de nosotros. No se inclina, pero tampoco se resiste. Acepta la sumisión formal para regresar con vida, para ganar tiempo. En el camino de regreso se encuentra con Juan de Plano Carpini, un franciscano y legado papal. El Papa Inocencio IV lo envió al Oriente con una misión desesperada, negociar con los mongoles o reunir una cruzada contra ellos. Carpini le entrega a Danil un mensaje. Roma está lista para ayudar, ya sea financieramente, diplomáticamente o incluso con fuerza militar. Pero hay una condición. El príncipe debe aceptar la autoridad del Papa y dejar la ortodoxia por el catolicismo. Para Danil es desesperación y esperanza a la vez. Él acepta y en 1253 en Dorogochin recibe la corona de los enviados papales. Ahora es Rex Rutenorum, rey de Rus. Es un gesto político. Ahora el Principado de Galicia-Volinia es una fuerza independiente y quiere apoyarse en Occidente, no en la Horda. La ayuda nunca llegó. El llamado del Papa a una cruzada contra la Horda quedó solo en palabras, sin dinero ni ejército.
Solo cartas con bendiciones y exigencias de permanecer en la fe católica. Occidente está ocupado con sus propios asuntos. La guerra entre el papado y el emperador, disturbios en Hungría, la resistencia de los cruzados en Lituania. Daniil comprende que la esperanza en Roma es ilusoria y rompe con el papado para regresar a la política real. De esto aprendió que debía confiar solo en sí mismo y actuó. Pronto, en todo el principado se levantan fortalezas de piedra. Kolm, Vladimir y Dorogichin se vuelven fortalezas. Su ejército es el mejor de Rusia. Caballería pesada, caballería cumana, infantería endurecida, todo en secreto. En apariencia, sumisión a la horda. En 1254, el principado de Daniil era una roca entre tormentas, rodeado de enemigos y posibles traidores. Al norte, los príncipes lituanos fortalecidos incursionaban regularmente en las fronteras. Al oeste, Polonia, donde los príncipes luchan entre sí y a veces se alían con Daniil o sus enemigos. Al suroeste, los húngaros reclaman Galicia y apoyan a príncipes rivales. Al este, la Horda de Oro. Daniil se ve obligado a mantener el frente por todos lados. Su estrategia no es la expansión ofensiva, sino la lucha por la supervivencia. Ataca primero para no dejar que el enemigo reúna fuerzas. Mantiene la iniciativa. En 1254 inician los conflictos con Lituania y Polonia, a veces por defensa y otras como prevención. El objetivo principal es cuidar el territorio, proteger fronteras y evitar que los enemigos se unan, incluso con la horda. Así, en 1255, al lograr cierta calma en el oeste, Daniil finalmente hace lo que antes no se atrevía. Él inicia la ofensiva contra Polonia. Ardí. Junto a su hermano Basilco y su hijo Lev, inicia una operación para liberar ciudades fronterizas bajo control directo o indirecto de la Horda de Oro. Esto ya no es una resistencia encubierta, es un desafío directo y consciente al poderoso Khan. ¿Por qué se atreve? Porque sabe que esperar es más peligroso que actuar. Cada día fortalece a la Horda y debilita al Principado. Tomar la iniciativa en la guerra y declararse fuerza real, no vasallo sumiso. Pero también sabe que la horda no perdonará tal audacia. La horda responde y envía a Kuremsa, pero es débil y lo derrotan. La gente cree que la horda no es todopoderosa, que se puede luchar, pero la horda aprende. Después de la fallida campaña de Kuremsa, la horda entiende que con Daniil hay que hablar de otra manera. En 1257, el Khan Berke envía a Burundai, uno de sus comandantes más experimentados, al Principado de Galitzia-Volinia. No exige sangre, sino sumisión, y lo hace de forma demostrativa. El príncipe Basilco, hermano de Daniil, está en Vladimir celebrando la boda de su hija con una gran fiesta y muchos invitados de la región. En plena celebración llega la noticia. Burundai exige que se presenten y obedezcan de inmediato. Basilco no es prisionero ni libre, decide ir con Burundai para evitar una invasión inmediata. No es una rendición, sino diplomacia forzada. Bajo vigilancia de la horda, empieza a destruir las fortalezas de su principado. Él mismo prende fuego a las murallas de madera de Vladimir y observa la demolición de los terraplenes. Es una humillación ritual, pero la prueba más difícil aún está por venir. La horda se aproxima a Kolm, la capital de Daniil, una ciudad fortificada que es su centro de poder. Daniil mismo no acude a las negociaciones. Burundai envía a Basilco a las murallas, como hermano, como negociador. La ciudad ya se prepara. Catapultas listas y puertas cerradas. Basilco está bajo las murallas, rodeado de oficiales de la horda y traductores, obligado a transmitir la orden de rendirse y derribar las defensas. Basilco no podía gritarle directamente a la guarnición que no se rindiera, de lo contrario lo habrían matado ahí mismo. En su lugar, lanza piedras al suelo. A los mongoles les debía parecer que era un gesto de irritación, pero en realidad era una señal secreta para la guarnición. Resistan, no se rindan. Burundai observa todo, pero no ordena el ataque. ¿Por qué? Quizá no quiere perder a sus hombres, o quizá no necesita esta campaña para intimidar. Burundai se da la vuelta y se aleja de Kolm.
Él no perdona, pero se va, y dirige su ira hacia el oeste. El ejército de la Horda cruza la frontera con Polonia y quema ciudades una tras otra. ¿Y Danil? Él vuelve a abandonar el principado y se va a Hungría. No por miedo, sino porque entendió que ahora la fuerza está en la paciencia y la victoria en el pueblo que sobrevive. Tras la humillación de Burundai, Danil vuelve a Holm sin ejército ni espada, solo en silencio. Ya no construye, no llama al Papa ni escribe a reyes. Lo ha visto todo. Exiliado de niño, guerrero joven, rey en su apogeo y nuevamente exiliado en su madurez. No vivió por la gloria, sino para preservar la tierra, su gente y el nombre, para que la Rus siguiera existiendo. En sus últimos años, transfiere el poder a su hijo Lev Danilovich. Aprende de su padre a negociar, no a luchar. Usa la horda, hace alianzas con los canes contra polacos y lituanos. Lev gobernará mucho tiempo, y el principado alcanzará su apogeo político bajo su mando. Danil muere en 1264, sin un triunfo victorioso, pero tampoco sin una derrota definitiva. Él no se convirtió en el salvador de Rus, pero fue quien no se rindió, quien luchó con inteligencia y con el escudo. Él se convirtió en el único rey de Rus, sin recibir ni la corona de sus compatriotas, ni ayuda de sus aliados. Dejó su obra, descendientes y memoria. Mientras se mencione a Danil Galitsky, al final ganó. Gracias por acompañarnos en Amazing History. La historia del príncipe Danil enseña que mantenerse firme suele ser más difícil que vencer. Suscríbanse si quieren escuchar más historias olvidadas. Escriban en los comentarios cómo evalúan la elección de Danil. Y lo más importante, no se pierdan a sí mismos, incluso si todo el mundo a su alrededor se está derrumbando.